¿Qué decir y cómo exponer el punto de evaluación? Creo que es uno de los puntos que más te puede quitar notas si te metes en embolaos, si no lo dejas claro. Y por otro lado, es un apartado en el que te puedes diferenciar y puedes demostrar que eres un docente congruente, empezando por las metodologías. Ahora me vas a entender mucho mejor. La primera recomendación es clara. Si tú tienes un apartado donde vas a hablar de evaluación, véase lo clásico después de las sesiones y después de las actividades, no debe ser la primera vez que tú presentes la evaluación. Me explico. Ya dentro de las actividades se ha de ver cómo evalúas. Por ejemplo, si yo llevo una lista de control donde en algún momento voy a verificar si un criterio de evaluación en la sesión 3 se ha alcanzado, puedo hacer mención a ella. O si voy a llevar a cabo una autoevaluación en la sesión 6 para que mi alumno reflexione sobre lo que ha aprendido, voy a hablarlo en la secuencia didáctica, porque realmente tú en una sesión evalúas, no evalúas cuando no estás dando clase o no hay actividades. Sí, si te ponen un examen y tú piensas que evaluar es calificar, tú sacas la nota de ese examen fuera de las sesiones y de las actividades, pero queda mucho más congruente que la evaluación ya aparezca en las propias actividades. Dicho esto, aspectos importantes en este punto. En primer lugar, me encantaría como tribunal que el opositor me mostrase cómo entiende la evaluación formativa, cómo la entiende en función de la legislación y en función de la evidencia. Es decir, la evaluación formativa no es otra cosa que hacerle ver a nuestro alumnado qué hace, por qué lo hace y qué más puede hacer. Y muy importante, qué más puede hacer para mejorar. La evaluación formativa también le da parte importante de peso a las decisiones del alumno, a que se dé cuenta en qué momento está frente al objetivo que le he planteado como docente. Eso explícaselo de forma sencilla. Ya sabes que puedes utilizar citas para aportar mayor sustento, para conectar más con el tribunal. Sin autoevaluación no hay aprendizaje de Neus San Martí. Evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado y por eso planteas diferentes paradas en el camino para que no únicamente vas a aportar la nota, sino igual hay una parada en el camino donde únicamente ofreces feedback. Como digo, en el punto de evaluación se tienen que decir muchas cosas, pero tiene que ser práctico y no solo hemos de hablar de calificación. Por cierto, ayer hicimos una clase espectacular, quería contároslo porque creo que ha sido la clase más creativa que he hecho hasta la fecha. Compartí dos hilos conductores completos, con introducción, con conclusión. Me refiero a hilos conductores estructurales, uno del bosque y la sostenibilidad y otro de la lectura, hilando todos los apartados de la unidad y la programación. Lo tenéis ya subido en el apartado de tutorías del curso exposición. Y luego compartí 10 actividades, 10 materiales que os pueden ayudar a la hora de exponer mejor. Si no tenéis aún materiales o os bailan algunas actividades, empezad por la clase de ayer. Os aseguro que os va a ayudar mucho el curso para que una gran exposición te cambie la vida, como le pasó justamente ayer a Íñigo, que nos ha confirmado que ha sacado plaza. Así que enhorabuena, se ha formado con nosotros con el curso de exposición y en su caso, la primera vez, gracias a ese 9,3, es funcionario desde ayer de manera oficial. Dicho esto, en el punto de evaluación también tenemos que hablar de los diferentes instrumentos que llevo a cabo. Si yo ya he mencionado algunos instrumentos en las sesiones, en este apartado de evaluación, menciona los que no hayas dicho. Imagínate que yo en mis sesiones he hablado de que llevo una rúbrica analítica, una lista de control, pero por lo que sea se me ha pasado a hablar de la base de orientación que llevo, de la rúbrica de un solo punto y de una actividad de evaluación, una actividad metacognitiva que es el ticket de salida. Pues me lo dices y me lo aportas en el apartado de evaluación, que esto así nos lo dice la legislación, nos dice que tenemos que utilizar instrumentos diversos, adecuados, coherentes y variados para que se alcance, entre comillas, esa objetividad de evaluación que no existe, pero bueno, así lo podemos incluir. También dentro de la evaluación yo hablaría de qué manera involucras, implicas a tu alumno que está por encima del percentil a la hora de que cuando alcanza el indicador de logro puede incluso ayudar a otros alumnos. Y aquí hablaría también de la evaluación de las medidas generales o específicas de atención a la diversidad. De hecho, esto es un punto que te pide directamente la, en Andalucía, perdón. Bien,
Una vez que tengo esto cubierto, también es un punto para presentar, si ya no lo has hecho, si aún no lo has hecho en las actividades, para presentar la tipología de autoevaluación, coevaluación e interovaluación. En qué momento tu alumno se autoevalúa, esto está muy relacionado con la competencia personal social de aprender a aprender, en qué momento tus alumnos entre pares, coevaluación, se ofrecen ese feedback para mejorar y de esta manera van a integrar mucho mejor lo que se espera de ellos. También es muy importante, y esto se lo suele dejar el opositor, la evaluación de la práctica docente, haciendo explícitos los indicadores. No, me autoevaluaré con una rúbrica, no me estás diciendo nada. Sin embargo, si dices que te vas a autoevaluar con una rúbrica donde tienes 4 indicadores de logro, el primer indicador relacionado con los objetivos de aprendizaje, si el alumnado lo ha entendido, el segundo con los agrupamientos, el tercero, qué es lo que ha salido mal, etcétera, etcétera, ya lo estás aterrizando mucho mejor. Y si, por último, tienes que hablar de calificación, tienes que hablar de ponderación, pero es un ratito muy corto, que sepas ayudar al tribunal, sepas hacérselo sencillo, porque muchas veces incluso el tribunal tiene mucho lío en cuanto a calificación. Entonces yo pondría el foco en cómo ponderas los criterios de evaluación, cuáles son las actividades de evaluación más representativas dentro de tu situación de aprendizaje, de qué manera a través de un instrumento analizas los datos y luego cuáles son las decisiones que vas a tomar. Si tienes alguna duda al respecto, te voy a leer en los comentarios, seguro que tienes dudas frente a la calificación. Pero bueno, poquito a poco. Y se me ha olvidado, también estaría muy bien que en el apartado de evaluación hables, grosso modo, de la evaluación inicial, de esa evaluación diagnóstica y cómo activas los conocimientos previos en tu alumnado. Esto sería todo. Van a ser 2 o 3 minutitos que vas a hablar de evaluación en tu exposición. Y otra recomendación, si te toca programación y unidad, no sea redundante. La programación habla de unos instrumentos y en la unidad de otros, habla de unos principios y en la unidad complementalo de una forma más práctica. No hagas una exposición tremendamente aburrida que suele pasar, que ya me has dicho que vas a utilizar lista de control, luego me lo dices otra vez en las sesiones y luego me lo dices otra vez en el apartado de la unidad. Y sobre todo, centraros mucho en esa evaluación formativa y formadora. Espero que te haya aportado, que hayas ordenado un poco tu mente al respecto y me encantaría que entrases al curso de exposición oral porque merece mucho la pena. Estamos haciendo cada semana una tutoría y es una tutoría con una primera parte de masterclass. Ayer os aporté dos hilos conductores, os aporté materiales y actividades. En la siguiente clase voy a seguir contestando todas vuestras dudas. Vamos a hablar de más materiales y actividades que funcionan muy bien. Vamos a hablar también del debate de preguntas y así nos vamos a ocupar hasta el día del examen para que tengas esa gran exposición que te mereces. Un abrazo.